Bueno, buenos días a todos. Para los que no había saludado antes, mi nombre es Agustín Garnero. Soy coordinador técnico en la región sur del país. Trabajo en el área técnica de Stoller. Para quienes no conocen, Stoller es una empresa multinacional fundada en el año 1970 en Estados Unidos por Jerry Stoller, que aporta distintos tipos de soluciones a los cultivos, soluciones fisiológicas, nutricionales, biológicas. Y bueno, en el marco de esta situación que hoy nos toca atravesar, Stoller está proponiendo, como ustedes saben, una serie de capacitaciones online. Y en esta oportunidad estamos junto a Wenceslao Tejerina, que nos va a estar comentando sobre estrategias de fertilización y planificación en el cultivo de trigo para las zonas de Entre Ríos y de Uruguay. Antes de dar comienzo con la capacitación, quería compartirles pantalla para mostrarles la metodología de preguntas que pueden ir haciéndonos a lo largo de la charla. Ahí van a estar viendo en pantalla. A ustedes les va a aparecer en su pantalla una sección que dice preguntas y respuestas. Preferentemente las pueden hacer por ahí. Nosotros vamos a estar atentos a las preguntas que vayan llegando y si no en el chat. Pero si pueden, por favor, hacerlos por la parte de preguntas y respuestas, nosotros vamos a ir tomando nota de las preguntas que vayan llegando y al final de la capacitación, en los últimos 10 minutos, se las vamos a acercar a Wenceslao para que las vaya respondiendo. Bueno, Wenceslao, si vos ya querés conectar tu cámara y tu presentación, ya podemos dar comienzo. Sí, acá estamos. Bueno, buen día. Como les decía Agustín, mi nombre es Wenceslao Tejerina y soy ingeniero agrónomo. Hace más de 20 años que soy asesor en nutrición de cultivos. Les cuento un poco de dónde vengo. En realidad, no para hacerme propaganda, sino para poner en contexto lo que voy a mostrar. Soy titular de una consultora que se llama Agroestrategias. Lo que hacemos es asesoramos exclusivamente en nutrición de cultivos a empresas y a productores. Asimismo, tenemos un laboratorio de suelo y de plantas y hacemos ensayos también para registro de productos en todo lo relacionado a lo que sea nutrición de cultivos. Así que bueno, agradezco a Stoller la invitación y la confianza y vamos a lo nuestro. Vamos a hablar un poco de fertilización, de nutrición en el cultivo de trigo para la zona de Entre Ríos y Uruguay. Permítanme un poco aclarar un poquito antes. Yo entiendo, en el poco tiempo que tengo, la idea es presentar algunas cuestiones referidas a la nutrición que entendemos que pueden sumar y aportar algo a lo que ya se hace. En ese sentido, les quiero en principio plantear lo que entendemos en agroestrategia por nutrición balanceada, y le puse un concepto, le puse una definición de como concepto extendido. En un principio nos basábamos en la cuestión química de suelos, y así comenzamos a trabajar. Inmediatamente vimos que la física de suelos no podía ser dejada a un lado, entonces la incorporamos. Cuando incorporamos la cuestión física de compactación de suelos, empezamos a ver muchos problemas de compactación, de impedancia, de poco desarrollo radicular. Cuando incorporamos la fertilidad física, las cuestiones físicas al diagnóstico, entendimos muchísimas cosas, y la verdad es que fue muy satisfactorio. Hace relativamente poco entendimos que la microbiología del suelo es un aliado también a la nutrición balanceada. Por suerte tenemos muchos organismos que nos ayudan en la cuestión a la nutrición. Y mediante la nutrición también empezamos a ver que podemos tocar algo y hacer algo con respecto a la sanidad de los cultivos. Y es así que hoy nutrición no es simplemente fertilización, sino que, como verán, es justamente mucho más extendido y abarca muchas más áreas.
Yo en principio les voy a poner nosotros definimos cuáles serían los pasos para armar un programa de fertilización, en este caso para trigo. En la primera medida es definir el objeto de la explotación, en este caso se refiere a si es una explotación de cultivos intensivos, de extensivos, si le interesa solamente el rendimiento, si le interesa la calidad del producto, en fin, si es campo propio, si es campo alquilado. Como segunda etapa es conocer qué nutrientes necesita el cultivo, y aunque esto parezca obvio, vamos a hacer un poco de hincapié en eso. Conocer las condiciones necesarias para el desarrollo del mismo, y en esto hay que saber de ecofisiología. Entiendo igualmente que somos muy buenos en esto, tenemos la genética, conocemos en general el manejo, sabemos de densidades y demás. Creo que sabemos bastante poco de fisiología de los cultivos, y eso es clave en la nutrición de cultivos. El cuarto punto es conocer qué y cuánto tiene el suelo, y la verdad que parecen todos pasos obvios, pero les sorprendería saber cuánta gente, o cuántos productores, o cuántas empresas fertilizan sin saber qué tienen en el suelo. La verdad que parece una locura, pero es realmente así. En muy pocos casos se tiene un diagnóstico claro y se sabe la situación de suelo de los lotes, de los campos. La verdad que parece una paradoja, pero es realmente así. Argentina todavía hace muy pocos análisis de suelo en relación a otros países del mundo. Así que, gente, les propongo hacer más análisis de suelo. Contemplar antecedentes culturales, esto un poco conocer nuestros lotes, saber del tema de rotaciones, historia y demás, no me voy a detener en eso. Una vez que sumamos todos esos puntos, ir ya a la fertilización en sí, con qué, cuánto y cómo aplico, momentos, dosis, fuentes, etc. Si es posible, hacer un diagnóstico de planta. Nosotros lo estamos utilizando como para tener en claro el estatus nutricional de la planta en el momento avanzado del ciclo, o sea, saber si venimos haciendo bien las cosas o no. Y en función de eso y del resultado, redefinir la estrategia de fertilización. Siguiendo esta lógica, vamos a ver qué nutrientes necesita el cultivo. En realidad, se los presento, se los divide generalmente en macronutrientes y en micronutrientes. Eso se hace no por la importancia que tenga uno u otro, sino por las cantidades que requieren los cultivos. Cuando hablamos de macronutrientes es porque las plantas los requieren en kilos por hectárea, y cuando hablamos de micronutrientes es porque las plantas los requieren en gramos por hectárea. Los dividimos en primarios a los macronutrientes, es nitrógeno, fósforo, potasio, macronutrientes secundarios, calcio, magnesio, azufre, y como micronutrientes les presento hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, boro, cloro, níquel y sodio. Hay algunos más, pero en principio les presento estos. Todos estos nutrientes son esenciales para el cultivo, y ese criterio de esencialidad lo que significa es que la planta sin alguno de estos nutrientes no puede cumplir el ciclo en forma óptima, ¿sí? A lo mejor lo puede terminar, pero no cumple en forma óptima con todos los procesos que expresarían el potencial y mejorarían la rentabilidad de nuestro cultivo. Así que, generalmente nosotros a nuestro cultivo y al cultivo de trigo siempre lo asociamos a nitrógeno, a fósforo, ahora se le empieza a sumar azufre, pero para que tengan en cuenta, todos estos nutrientes son los que necesita el cultivo. Y en realidad, me gustaría hacer un poco de hincapié en esto. Cada vez que se habla de fertilización y de nutrición, se habla de nutrientes, pero en realidad los nutrientes en sí no producen ningún efecto en las plantas, sino que los nutrientes participan en procesos. Y si nosotros pudiéramos aprender esto y tenerlo claro, podríamos identificar, a lo mejor en nuestros lotes, en nuestros campos o en nuestros ambientes, cuál es la problemática que tenemos y utilizar nutrientes para atacar puntualmente esa problemática. Fíjense, acá hay varios procesos: crecimiento radicular, crecimiento vegetativo, floración, fecundación, traslado de azúcares, síntesis de proteína, etc. Les vuelvo a decir, sería importantísimo poder atacar la problemática que nosotros tenemos en nuestro lote y en nuestros ambientes. Por ejemplo, si nosotros sabemos que
tenemos problemas de crecimiento radicular, tendríamos que promover el uso de los nutrientes que participen en el crecimiento radicular, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, calcio, fundamentalmente, y con eso promover crecimiento radicular. Lo mismo fecundación o traslado de azúcares. Entiendan que no es lo mismo crear masa vegetativa, crear planta, por ejemplo, en un forraje, que trasladar todo eso fotoasimilado de planta a un grano, a un destino nuevo. Son varios los procesos que ocurren en ese circuito, y nosotros, entendiendo esto, podríamos hacer muchas cosas. Yo no podría hablar de eso sin mencionar la cuestión hormonal en la planta. No quiero que esta charla parezca muy científica, ni mucho menos, pero la verdad es que la cuestión hormonal y el balance hormonal en la planta en parte define lo que mencionaba antes de los procesos. Les cuento, la hormona vegetal es un compuesto orgánico que es sintetizado en algún lugar de la planta y traslocado a otro lugar, que se llama blanco, en muy pequeñas dosis, produce una respuesta fisiológica. Esto que parece traído de los pelos, la nutrición, todos los conocemos. Yo creo que los productores me van a entender cuando yo les digo que un cultivo se fue en vicio. Si un cultivo se fue en vicio, en realidad es porque tuvo un desbalance hormonal. Hay mucha hormona de crecimiento en relación al resto de las hormonas y promovió el crecimiento vegetativo. Yo les voy a simplificar muchísimo la cuestión hormonal y el balance para tratar de explicárselo y hacer un primer desembarco en este tema. Y divido a la fase del cultivo en vegetativa y reproductiva. Y les cuento, en la fase vegetativa hay dos hormonas fundamentales que participan en el crecimiento, que es el ácido indolacético o hormona del crecimiento, y la citoquinina, ¿sí? Que es la hormona que participa en la floración y la productividad. Miren qué importante. La citoquinina se produce en los puntos de las raíces en crecimiento. Si yo no tengo crecimiento radicular o desarrollo radicular, no se genera citoquinina, y si no se genera citoquinina, se me va a ver afectada la floración y la productividad. Miren qué importante, me van a escuchar a lo largo de la capacitación que voy a hacer hincapié en el desarrollo radicular de los cultivos. Y eso creo que ustedes también lo vienen viendo. Cultivos que tienen mayor desarrollo radicular generalmente producen mejor, son cultivos que se bancan mejor, condiciones de estrés. Y ya que estamos hablando para la zona de Entre Ríos y Uruguay, que son zonas a lo mejor que por el tipo de suelo y por el tipo de ambiente pasan muy rápido de una situación, por ejemplo, de exceso de agua a una situación de estrés hídrico, de falta, estaría mejor un cultivo con mucha raíz, estaría mejor preparado para superar esos estrés. Pero bueno, volviendo al tema del balance hormonal, les decía, tiene que haber una relación entre citoquinina y ácido indolacético. Durante la fase vegetativa, lo que les contaba antes, en trigo, si promuevo mucha hormona de crecimiento, por ejemplo, con mucho nitrógeno, o suelos muy fértiles, el cultivo se me va en vicio. Esto quería decir que tengo mucho de esta hormona, del ácido indolacético, en relación a la citoquinina. Durante la fase reproductiva aparece una tercera hormona, y ya el ácido indolacético tiene que estar en un balance con el ácido abscísico. El ácido abscísico lo que le dice a la planta es, estamos avanzando en el ciclo, tenés que trasladar todos los fotoasimilados o todos lo que se produjo en la fotosíntesis a los granos, a los destinos reproductivos. Entonces, la aparición del ácido abscísico es clave en el ciclo del cultivo para el traslado de azúcares. Se genera en el área foliar. Y les presento una cuarta hormona, el etileno, es un gas, también lo conocen, es el gas, es el de la manzana que pudre el resto de las manzanas. El etileno, en realidad, es la que le indica a la planta el fin del ciclo. El ciclo está terminando, y entonces deja de tener importancia el área foliar, y empieza a acelerarse el traslado de azúcares y la pérdida de humedad por los granos.
Este balance hormonal, les vuelvo a decir, es muy simplificado, presenté simplemente 4 hormonas, hay muchísimas más y es bastante más complejo, pero en principio se los quiero presentar para que entiendan que los nutrientes participan en este balance hormonal. En relación al etileno, lo que les puedo decir es que puede aparecer en etapas prematuras del cultivo por el efecto de estrés, por ejemplo, el ataque de plagas, el ataque de enfermedades, déficit de algún nutriente en particular o cuestiones climáticas. Por ejemplo, cultivos que son afectados por granizo, grandes defoliaciones o pérdidas de los destinos afectan este balance en forma crítica. Ataques, por ejemplo, de chinches en soja, al cultivo dejar de tener destinos reproductivos, las hojas siguen estando verdes porque no tienen a dónde trasladar los azúcares, entonces se modifica otra vez este balance hormonal. En fin, puedo mencionarle muchísimas cuestiones que ustedes a campo ven y que en realidad son un resultado del balance hormonal. Fíjense acá lo que les decía, un cultivo que está tratado con auxina y citoquinina y tiene un mayor desarrollo radicular. La citoquinina acá se forma en los puntos de crecimiento de las raíces y va hacia la parte aérea de la planta. Empecemos a entender que el cerebro de la planta está en la raíz. Me gustaría que tanto los productores como los técnicos empezáramos a prestar mayor atención a las raíces en la planta y no tanto a la parte aérea. Somos muy buenos recorriendo cultivos y viendo plantas, pero la verdad es que nunca vemos la raíz y empezamos a ver que, como les decía recién, el cerebro de la planta se maneja, gran parte de lo que vemos en la parte aérea está definido en la raíz. Y sin entrar en detalle, sí me interesaría que ustedes sepan que los nutrientes, al hablar de nutrición, participan de todos estos procesos, como les mencionaba antes, dentro de la planta, y balancean a la planta desde un punto de vista hormonal. Tenemos, por ejemplo, un micronutriente, el zinc, empezamos a ver e incorporarlo en los planes de fertilización, unos resultados excelentes, y en realidad el zinc como nutriente es un micronutriente. Lo que hemos visto es que, para dar un ejemplo del caso, el zinc, sin zinc no se genera un aminoácido, que es el triptofano, y sin triptofano no hay ácido indolacético, hormona de crecimiento. Entonces pasan dos cosas, fíjense la importancia de entender el balance hormonal. Sabiendo qué hace el zinc, podemos entender cómo se ve la deficiencia en planta, se los voy a mostrar cómo se ve la deficiencia de zinc en los cultivos, y está muy relacionado con alteraciones de crecimiento. Y paralelamente a eso, agregando zinc a los planes de fertilización que venimos haciendo, lo que empezamos a hacer es que se mejora muchísimo el balance hormonal de la planta. Fíjense, y a esto me refiero, esto ya empezamos a hablar de trigo, les voy a mostrar casos de campo, experiencias propias. Y fíjense, esto es en realidad un testigo. El testigo no es que no tiene ningún fertilizante, sino que está bien fertilizado con nitrógeno, con fósforo y azufre, pero al agregado de zinc responde justamente con eso, un gran desarrollo radicular. Y en relación a lo que les decía antes, imagínense la cantidad de citoquinina, que es la hormona de la productividad que se genera en esas raíces, y conociendo ustedes las situaciones en las que producen, tanto en Entre Ríos como en Uruguay, y por el tipo de suelo que tienen, si tienen un B textural, si tienen alguna impedancia física, o si tienen alguna limitante en el desarrollo de las raíces, sabemos muy bien y lo tenemos muy claro que tenemos que promover este desarrollo radicular, porque los cultivos se van a bancar mucho mejor situaciones de estrés que se van a producir a lo largo del ciclo, siempre las hay y siempre se producen. A esto me refiero, fíjense. ¿Sí? Fíjense, estos son distintos tratamientos de un ensayo, y fíjense lo que logramos. Fíjense cómo se correlaciona mayor desarrollo radicular con mejor desarrollo de la parte aérea. En realidad lo que tenemos que empezar a hacer, y lo voy a proponer como una práctica al que le incorporen, es nosotros empezamos a entender en parte esto que les mencionaba de los procesos y los nutrientes, cómo participan en esos procesos en el desarrollo de raíces, y estamos metiendo
todo producto que mejore el desarrollo radicular con excelentes resultados. Me refiero no solo a nutrientes, le mencionaba recién el tema del fósforo y del zinc y del nitrógeno, pero sin duda también empezamos a utilizar hormonas que promuevan el crecimiento radicular. Hemos visto que, por ejemplo, en el caso del cultivo de trigo, si logramos una mejor implantación, una mejor cantidad de macollos y un desarrollo radicular importante, siempre tenemos mejores resultados. En otras zonas, con clientes que tienen riego, lo que le estamos proponiendo es que en un momento del ciclo se le produzca un pequeño estrés al cultivo por falta de agua, para promover justamente el crecimiento radicular, que la planta explore y que la planta busque agua, y hemos visto que esa técnica nos mejora los rendimientos. Así que, en principio, quiero contarles esto porque tiene mucha lógica en la producción. Y este no es un ensayo de la zona, verán por los rendimientos, pero acá lo que venimos haciendo es un trigo que le empezamos a aplicar zinc, le agregamos zinc a los tratamientos que ellos hacían de fertilización, y lo que les quiero mencionar acá es que, bueno, que aumentamos los rendimientos, como verán, en forma significativa, pero lo que mejoramos es la eficiencia en el uso de los nutrientes, del resto de los nutrientes que nosotros estamos utilizando. En este caso, la eficiencia en el uso del nitrógeno y la eficiencia del uso del fósforo. ¿Cómo se mide esto? En realidad es los kilos de trigo que yo estoy recibiendo por kilo de nitrógeno aplicado, en el caso de la eficiencia del uso del nitrógeno, y los kilos de trigo que recibo por cada kilo de fósforo que aplico. Miren cómo mejora entre un 15 y un 17% esa eficiencia. Por ende, les traté de explicar un poco cómo es el proceso fisiológico, pero lo que nos está pasando acá es con la incorporación de zinc y la mejora en el desarrollo radicular, que no solamente la hace el zinc, sino que la hace también el fósforo y alguna otra condición de suelo, mejora la inversión que yo hago en el resto de los fertilizantes. ¿Sí? A eso me refiero. Y sabiendo que el fósforo a lo mejor es el nutriente más caro que tenemos en el programa de fertilización, qué mejor que mejorar esa eficiencia del uso. Siguiendo un poco con la lógica, esta que les mencionaba, de los programas de fertilización, nos manejamos hasta el momento en la ley del mínimo. Esta ley del mínimo está siendo criticada ahora porque, un poco por lo que les mencionaba antes, es que se le da más importancia a los procesos. Se ha visto que en años, a lo mejor, de estrés y que no son óptimos, esta ley del mínimo no se cumple, sino que se le da prioridad a aquellos nutrientes que hacen zafar a la planta de ese estrés. Pero igualmente, la ley del mínimo nos parece una ley súper interesante, que lo que dice es que la producción se va a ver limitada por el nutriente que esté menos disponible para la planta. No casualmente está marcado el zinc, lo que empezamos a ver que para gran zona de Entre Ríos y mucho Uruguay, la deficiencia de zinc es severa, entre otros nutrientes, y eso nos muestran estos mapas, que ustedes habrán visto muchísimas veces. Fíjense, esto es el primer mapa de la izquierda, lo que muestra la situación prístina, o sea, la situación original, en este caso de materia orgánica, y cómo se va perdiendo la materia orgánica a lo largo de los años. Todo lo que está amarillo, naranja y rojo es pérdida y deficiencia. Ocurre lo mismo con el fósforo. En la provincia de Entre Ríos, y ustedes lo tienen clarísimo a eso, y en Uruguay ocurre exactamente lo mismo, son deficientes en fósforo, han perdido grandes tenores de fósforo. Potasio, era conocido en Uruguay, y empieza a desembarcar en Entre Ríos y en parte de Pampa Húmeda. Fíjense la mancha naranja en 2018 del relevamiento que se hizo, empieza a haber valores de alrededor de 200 partes por millón de potasio, lo que nos indicaría que empieza a ser justamente un limitante de la producción. Zinc, lo que le mencionaba antes, fíjense, cuando yo empecé a trabajar, no había ninguna deficiencia de zinc, y la verdad es que hoy empezamos a tener resultados con la incorporación de zinc en todos los planteos que hacemos. Y voy a hacer mucho hincapié en el diagnóstico, gente, lo que les decía antes, empecemos a pensar en análisis de suelo, y no solo en análisis de suelo, sino como les presento acá, la observación y la detección de deficiencias en cultivos, ya que los productores son iguales en todos lados y no se ofendan, pero no les gusta gastar una moneda. Yo he sido productor y me ha pasado lo mismo. El análisis de suelo le parece
les parece un costo, aunque sea muy barato en realidad en los costos de producción, pero bueno, se hacen muy pocos análisis de suelo. Pero bueno, lo que les propongo acá es patear los lotes, caminarlos, les voy a mostrar un poco. Los cultivos muestran gran parte de las deficiencias que se dan en los suelos de nutrientes, así que caminando y observando los cultivos podemos ver deficiencia. Sin duda el análisis de suelo tendría que ser una herramienta para corroborar todo lo que vemos en los cultivos. Análisis de tejido lo empezamos a sumar como una herramienta más, y la verdad es que falta un poco de ajuste, pero lo vemos como valioso. Y le sumo en ese caso NDVI, empezamos a, sin duda, ha tomado una importancia relativa creciente, y cualquier índice, en realidad, que nos permita determinar ambientes y caracterizarlos, es bienvenido y nos suma a este diagnóstico general. Esto es un análisis de suelo, de los que hacemos nosotros. No lo traigo acá para hacerme autobombo, simplemente lo que le quiero mostrar es que lo que estamos haciendo es, y dentro del concepto de nutrición balanceada que les planteaba, hacer la mayor cantidad de determinaciones posibles. Fíjense las cantidades de determinaciones que hacemos, ¿sí? Gran cantidad de determinaciones. Vimos que hay grandes problemas de interpretación, de análisis, entonces sumamos toda la parte de abajo para hacerlo más gráfico y ayudar a la interpretación. Y usando un poco de sentido común, lo que proponemos es que los diagnósticos se hagan por ambiente. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo por ambiente, saber que tenemos diferentes zonas, pensar hasta dónde profundiza la raíz y a lo mejor hacer un análisis de suelo o varios análisis de suelo en profundidad, tener en claro qué tipo de suelo tenemos y hacer el diagnóstico en función de eso. Y bueno, hablando del análisis de suelo, algunas cuestiones que me parecen interesantes y aspectos a tener en cuenta. Los valores que muestra el análisis de suelo marcan disponibilidad, ¿sí? Nos muestran la foto, nos muestran lo disponible que tendría el nutriente, la planta disponible en ese momento, lo que no quiere decir que eso vaya a ser así a lo largo del ciclo del cultivo, eso en realidad puede modificarse, y por eso la disponibilidad real, para estimar la disponibilidad real hay que tener en cuenta otros parámetros. Tener en cuenta que la eficiencia en el aprovechamiento del nutriente para cada suelo es diferente, sin duda. Si yo tengo un suelo muy pesado o no, esto se cambia y se modifica. Empezar a tener alguna referencia en mineralización de materia orgánica de los suelos. Gran parte de los suelos de Entre Ríos y de Uruguay todavía tienen buenos valores de materia orgánica. Eso lo estamos perdiendo lamentablemente, pero todavía son altos para la realidad a lo mejor de otras zonas. Y la mineralización aporta gran parte de cantidad de nutrientes, eso lo vamos a ver. Saber que hay interacciones en suelo muy fuertes para algunos nutrientes, conocerlo, eso un poco lo vamos a ver. Evaluar relación carbono-nitrógeno y conocer la disponibilidad de agua útil de los suelos. Si nosotros pudiéramos saber la cantidad de agua que tenemos en suelo, podemos programar para adelante el cultivo, porque podemos saber el rendimiento objetivo, más allá de las lluvias que podamos tener en el ciclo. Parámetros que sí o sí deben evaluarse, a mi criterio, o pedirse al laboratorio para que sea un análisis de suelo, es pH y conductividad. El pH es clave para los nutrientes. Ustedes saben que en diferentes rangos de pH hay diferentes disponibilidades de los nutrientes, lo vamos a ver ahora. Igualmente quiero mencionarles que el pH también define algunos de los parámetros que se utilizan en el laboratorio. Me gustaría recalcar que nosotros en Argentina, por ejemplo, para fósforo se utiliza el método Bray-Kurtz número 1 para toda la zona, y le digo que yo ando por una amplia zona de la Argentina, y la verdad es que no es el mejor método, es el mejor método para un rango de pH que va de 5,5 a 6,5, pero fuera de esos rangos de pH no mide bien. Tendríamos que empezar a usar otro extractante como Melich 3, como Olsen. Y entonces fíjense como el pH, nosotros para hacer un análisis de suelo, al saberlo podemos optar por uno u otro extractante. Conductividad eléctrica nos mide la cantidad de sales si tenemos sodio. Nos hemos encontrado con casos de gente que nos pide que aumentemos la potencialidad y la productividad de sus lotes, y cuando llegamos a ver el análisis tiene sales y altos contenidos de sales. La verdad que, haciendo un chiste, en muchos casos lo único que puede producir ahí es cactus, porque
la salinidad es altísima, y la verdad que son parámetros que no se miden muy poco. Importantísimo capacidad de intercambio catiónico, más para el tema que nos ocupa, para trigo en esta zona, en realidad para esta zona, para todos los cultivos, ya un poco lo vamos a pensar a eso y a ver. Textura, ¿sí? Tenemos que conocer el tipo de suelo que tenemos y la textura. Porcentaje de saturación de base en relación a la capacidad de intercambio catiónico. Densidad aparente. Bueno, fósforo, lo tienen en claro, y ahí les muestro cómo el fósforo, en relación al pH, se va a ver disponible. Fíjense el verde del fósforo lábil disponible, es lo que mide, la metodología de análisis, y fíjense cómo varía el rango de pH. pH muy ácido, nosotros pH por debajo de 4 no tenemos, sería una situación parecida a Brasil, a lo mejor Uruguay puede tener alguna situación donde el fósforo, por ejemplo, está fijado a hierro, manganeso y aluminio, donde hay problemas de toxicidad de aluminio y manganeso. Cuando pasamos un poquito en pH, ya en pH 5, 6 y 7, empezamos a ver que el fósforo se absorbe a óxidos de hierro, manganeso y aluminio. En el medio, y esto Entre Ríos y Uruguay lo conocen muy bien en suelos pesados, el fósforo reacciona con los materiales silicatados de las arcillas, y bueno, cuando tenemos pHs alcalinos, reacciona con minerales, por ejemplo, como el calcio. Lo vemos en las lomas calcáreas, Entre Ríos, por ejemplo, Villaguay, San Salvador, tiene lomas con presencia de calcáreo, donde el fósforo, en esos rangos de pH por arriba de 7, empieza a estar absorbido por calcio. El azufre es un nutriente que empieza a estar deficiente por las pérdidas de materia orgánica, mucho del azufre viene de la materia orgánica, entonces al tener menores valores de materia orgánica perdemos azufre, lo empezamos a ver como un nutriente a incorporar en los planes, muy importante, materia orgánica, lo que les decía recién. Repasemos rápido algunos conceptos que veo yo, los tenemos medios olvidados. Esto, por ejemplo, son los nutrientes y los porcentajes que absorben las raíces. Fíjense, para nitrógeno, potasio y azufre son buenos, los porcentajes van entre el 50 y el 60, 70%. ¿Esto qué quiere decir? 50-70% de los nutrientes que yo aporte de estos nutrientes son absorbidos, el resto queda. Pero bueno, fíjense, el resto de los nutrientes, fósforo, lo sabemos bien, el fósforo, el porcentaje absorbido por las plantas ronda entre el 10 y el 40%, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de la fuente y cómo se aplica, muy poco, y esto vale aclarar, es el porcentaje absorbido por un cultivo. Se estima que un cultivo extensivo en una campaña donde se aplica fósforo absorbe entre el 25 y el 30% máximo en ese ciclo. El resto queda como residual, pero en ese ciclo es muy bajo. Y fíjense el resto de los nutrientes. El resto de los nutrientes tiene una absorción bajísima, y por eso muchos de estos nutrientes que tienen baja absorción por las raíces, se recomienda aplicarlos vía foliar. Fíjense que coincide que muchos de estos nutrientes que absorben en 1 y en un 6% son micronutrientes, y como mencionamos antes, que se necesitan en gramos por hectárea, es recomendable aplicarlos vía foliar donde la eficiencia es muchísimo mayor. Esto es un corte de una raíz, entonces recordarles que los nutrientes se absorben por 3 métodos. Flujo masal quiere decir que cuando la planta toma agua, toma nutrientes, es el caso del nitrógeno. La planta evapotranspira por la parte aérea y por capilaridad absorberían por flujo masal nitrógeno, entre otros nutrientes. Y esto es clave, ¿por qué? Porque si yo tengo alguna cuestión física de suelo que no me permita un desarrollo radicular y no tenga porosidad para tener un buen flujo de agua dentro del perfil, esto se ve afectado. O si el cultivo está en estrés hídrico y no evapotranspira, no toma nutrientes, no toma nitrógeno. El resto de los métodos, el de difusión y el de intercepción radicular, es que la raíz tiene que crecer para tomar los nutrientes, y en este caso, vuelvo al principio, lo que hemos visto que en la medida que nosotros podamos promover ese crecimiento radicular, la absorción de todos los nutrientes que la planta toma por difusión y por intercepción radicular mejora radicalmente. Por eso traje a colación este slide. Y otra cosa, empecemos a tener en claro, y en buena medida los diagnósticos de suelo se tendrían que hacer pensando en esto, es
Si nosotros queremos saber qué nutrientes toma la planta y dónde se abastece, tener en claro cuál es la profundidad de exploración de las raíces. Aquellos que tengan vertisoles y un B textural muy fuerte saben que eso está limitado por ese B textural, entonces la profundidad a lo mejor de los diagnósticos tienen que estar relacionados justamente con eso, y un poco lo que decía desde el principio, conocer el tipo de suelo, conocer la textura, y saber a qué profundidad explora la raíz. En este caso se muestra una variación de cómo explora la raíz en función de la temperatura, sin duda. A mayor temperatura se dan mejores condiciones para el crecimiento radicular, hasta un extremo donde eso decae. Pero empezamos a ver que depende de lo riguroso del invierno, por ejemplo, para el trigo, este crecimiento radicular, si es más riguroso, se ve limitado, y si es un poco más bondadoso el invierno, es mejor. Pero tiene muchísimo que ver con la cuestión física que mencionaba al principio. Fíjense, en función de la densidad aparente, cómo son los crecimientos radiculares. Tener en cuenta, y en esto tampoco voy a ahondar mucho para no complicarla, pero tener en cuenta que hay muchos elementos en el suelo que interaccionan con esos elementos en la planta. Por ejemplo, saber que si yo tengo fósforo o azufre en el suelo, me mejora la absorción de nitrógeno, sin duda, eso lo conocemos y lo que estábamos hablando recién. Mayor fósforo en suelo mejora la absorción de nitrógeno, y lo mismo ocurre con el azufre. Conocido, por ejemplo, es el caso de la interacción entre el fósforo y los micronutrientes, fundamentalmente con el zinc. Sabemos que si tenemos fósforo en el suelo, hay una interacción negativa con el zinc. Esto es por una formación de fosfato de zinc que pone indisponible el zinc para la planta, para absorberlo. Entonces tener en claro esto no es muy importante. Contrariamente, fíjense lo que ocurre, teniendo zinc en suelo, mejora la absorción de fósforo, y es lo que hablábamos recién. El zinc promueve el crecimiento radicular, y el fósforo sabemos que la raíz lo toma por difusión, en donde la raíz tiene que crecer, entonces es lógico que esto ocurra. En fin, si nosotros conocemos en parte estas interacciones, nos ayudaría muchísimo a entender las relaciones y algunos resultados que nosotros consideramos erráticos en los planteos y en el uso de nutrientes. Voy a ir muy rápido en la eficiencia de las fuentes fertilizantes. Las fuentes fertilizantes son los fertilizantes que utilizamos. Fíjense que las fuentes nitrogenadas, como urea, solmix, van entre 50 y 70%, depende cómo se aplique y demás. La fuente de fósforo, como mencioné antes, es muy bajo. Esto se empieza a mejorar ahora, se empieza a mejorar, por ejemplo, con alguna tecnología de fósforo líquido o con alguna tecnología de fósforo microgranulado, que ha mejorado muchísimo esta eficiencia. Bienvenidos sean, las hemos utilizado con muy buenos resultados. Las fuentes azufradas, esto hay una gran variante de fuentes para la aplicación de azufre, desde yeso, que consideramos una fuente barata y una alternativa muy buena para la aplicación de azufre, pero tiene una eficiencia muy baja. Hemos probado, por ejemplo, tiosulfatos de amonio líquido, donde la eficiencia ahí mejora muchísimo, las recomendamos. Sulfato de amonio en el medio podría ser una alternativa muy buena. Las hemos probado en Uruguay con muchísimos resultados, muy buenos resultados. Y bueno, fuentes granuladas, por ejemplo, en micronutrientes, va entre un 5 y un 20%, es una buena alternativa, pero bueno, tienen eficiencia baja. Y como les mencionaba anteriormente, las fuentes foliares tienen una eficiencia que va entre el 50 y el 90%, depende de la formulación del producto. Ahí nos metemos en productos quelatados, sales, óxidos y demás. Pero es una alternativa para aplicar algunos nutrientes, fundamentalmente micronutrientes, como les decía anteriormente, que la planta necesita en pocas cantidades. Habiendo repasado esto, vamos a ir a un caso real de campo, sabiendo que todos los nutrientes son esenciales para los cultivos, como mencionaba anteriormente. Tomamos el barreno y nos fuimos al campo. Claro está que no puedo irme al campo sin entender que tanto Entre Ríos como Uruguay tienen una gran heterogeneidad en los lotes. Esta heterogeneidad, por suerte, ahora la agricultura por ambiente nos ha venido a auxiliar en este tema.
pero fíjense, no solamente el relieve y el tipo de suelo definen grandes zonas o diferencia de ambientes, sino también después el manejo por terrazas, como en este caso lo hace. En Uruguay nos sirvió muchísimo la caracterización que hace el CONEAT de los grupos de suelo. Vimos que en lotes la cantidad de grupos de suelo era muchísima y muy variada, ¿sí? En poca distancia empezamos a ver gran heterogeneidad y gran diferencia entre ambientes. Y bueno, lo primero que hicimos, como les decía, fue recorrer los lotes en busca de deficiencias en los cultivos. Para ir a eso, primeramente lo que me gustaría mostrarles es por qué se ven las deficiencias de los cultivos como se ven, y los voy a diferenciar entre hojas nuevas y hojas viejas. Siempre tienen que tener en claro, cuando ustedes vean una clorosis o algo raro en el cultivo, primeramente, lo primero que tienen que hacer es ver si es hoja nueva o hoja vieja del cultivo. En este caso traje el maíz para graficarlo. ¿De qué depende que se vea en hoja nueva o en hoja vieja? De la movilidad que tenga el nutriente en la planta, ¿sí? Si el nutriente es inmóvil dentro de la planta no puede removilizarlo de las hojas viejas, o sea, de las hojas que serían menos importantes en ese momento, a las nuevas. Entonces, si no puede hacer eso porque son inmóviles, la deficiencia se ve en hoja nueva. Esto ocurre con todos los micronutrientes, excepto el molibdeno, y con el azufre, ¿sí? Todos estos nutrientes que están acá se ven en hojas nuevas. Contrariamente a esto, cuando las plantas los puede removilizar de las hojas viejas y prioriza, digamos, las hojas nuevas y los destinos reproductivos, se ven en hojas viejas. Tal es el caso de nitrógeno, fósforo, potasio, serían en realidad todos los macros menos el azufre, y molibdeno como un micronutriente, a ver, que es muy raro de ver. En función a esto que les estoy mostrando, estas fotos que les traigo son de Uruguay, son de una localidad Yang o Yung, más conocida como Yung. Y lo que empezamos a ver en las recorridas es justamente deficiencias en los cultivos. Les traje, aunque estamos hablando de trigo, y ya les voy a mostrar cómo se ve la deficiencia en trigo, les traje la recorrida esta que hicimos en soja, porque se ve mucho más claro la deficiencia en este cultivo, así como ocurre con maíz. En trigo es más difícil de verlo. Pero fíjense cómo acá empezamos a ver lo que mencionaba antes, hay diferentes ambientes y diferentes situaciones en función del relieve y del tipo del suelo. Acá en la loma empezamos a ver una clorosis, que cuando nos acercamos vimos que era potasio. En este caso el potasio es un macronutriente y se ven hojas viejas. El típico síntoma de potasio en soja es este que se ve en la foto acá. Empezamos a ver también deficiencias severas de boro. Fíjense como acá la severa y en este extremo en esta punta es extrema, justamente, ya hay una deficiencia gravísima de boro. Lo empezamos a ver muy relacionado a la textura de suelo, texturas de suelo franco-arenosas, suelos muy sueltos. Tiene que ver también con el año que nos toque. Si un año seco, probablemente se vea más deficiencia. Yo sé que muchos me van a decir que parece un hormonal, un efecto de un herbicida hormonal, y es realmente así, se ve muy parecido, pero cuando ustedes empiezan a ver la distribución de la deficiencia en el lote, se van a dar cuenta que no es consecuencia de un herbicida, es deficiencia de boro, se los aseguro, lo corroboramos con análisis del suelo. El boro se ve acá, más grande, se ve como una cucharita, ¿ven? Crece más la lámina que los bordes de la hoja, se pone más coriácea la superficie de la hoja y toma esta como se ve en la foto, ¿sí? Es totalmente descriptiva. También empezamos a ver deficiencias de zinc, fíjense, hoja muy lanceolada en soja, acortamientos de entrenudos. Acuérdense que les dije que el zinc participa en la formación de hormona de crecimiento, entonces su falta se ve como alteración en el crecimiento de las plantas, justamente. En soja se ve hojas muy lanceoladas, entrenudos muy cortos. Comenzamos a ver también en este recorrido deficiencia de manganeso.
La deficiencia de manganeso se llama deficiencia en espina de pescado, fíjense que es parecido. Se ve como una clorosis o como se ve amarillo, pero siempre dentro de la nervadura, respeta nervaduras, ocurre lo mismo en maíz. Y acá les traigo un poco lo que les mencionaba recién, cómo se ve la deficiencia de zinc en diferentes cultivos. Miren, así se ve en maíz. En el maíz lo que se ve es nuevamente acortamiento de entrenudos y se ve una mancha clorótica, como una pincelada que no respeta nervaduras, ¿sí? Muchas veces se lo puede confundir con un daño de TRIPS a esto, donde corta los haces vasculares, el daño que hace el TRIPS y se ve parecido, pero fíjense, entrenudos muy cortos, no termina de salir una hoja, no termina de explicar de la otra. Esta foto en soja que se ve abajo es de Villaguay, Entre Ríos. Entrenudos muy cortos en soja, no elonga entrenudos. Fíjense cómo empiezan a salir todas las flores que salen de las axilas muy pegadas unas a otras, hojas muy lanceoladas. Yo la primera vez que me topé con problemas de zinc justamente fue en esta zona, por el tema del arroz. En la zona cuando se hacía mucha superficie de arroz, en la zona de Villaguay, San Salvador, era conocido el problema del zinc, porque bueno, el arroz requiere altas cantidades de zinc, en realidad en relación al resto de los cultivos, y había lomas calcáreas donde el arroz se moría por deficiencia de zinc. Esto está ocurriendo en problemas de suelo, está ocurriendo en todos los cultivos que le metamos arriba de ese tipo de suelo, deficiencia de zinc generalizada, gente en toda la provincia y en gran parte de Uruguay. Lo conocen por los cítricos, gran parte de los cítricos también tienen deficiencia, por situación diferente a lo mejor a lo que ocurre en los suelos más pesados, pero sigue habiendo diferencia. En trigo, ¿cómo se ve? En trigo se ve así, la hoja se dobla, como que se quiebra sin motivo aparente, y produce enrulado, ¿ves? Acá se nota, crece más una parte de la hoja que la otra. Este es el efecto, crece más una parte de la hoja que la otra, y se produce como un tirabuzón. Esto a veces, cuando la deficiencia es muy severa, se logra ver también en maíz. La deficiencia en trigo a veces de zinc se nota también por algunas manchas en la hoja, aunque es bastante más difícil de ver. Acá fíjense cómo se dobla la hoja, como les mencionaba, ¿sí? Y el tirabuzón es característico. En la misma recorrida empezamos a ver deficiencias de azufre. Como les decía antes, el azufre se ve en hojas nuevas. Fíjense esta soja, comparando hoja vieja con hoja nueva, se observa claramente la clorosis, el color más clarito, verde más clarito que tienen las hojas nuevas. Y lo mismo ocurre en trigo. Fíjense este trigo es de Entre Ríos. Fíjense este trigo, la deficiencia de azufre, tiene menor desarrollo y un color más claro, ¿sí? Eso es un síntoma claro de deficiencia de azufre. Para terminar con esto, en realidad, simplemente la observación visual, gente hay que recorrerlo, saber cómo verlo, y la verdad es que lo podemos corroborar con un análisis de suelo, pero si lo vemos en los cultivos, tenemos esa problemática nutricional en nuestro suelo y en nuestro ambiente, y tenemos que prestar atención. Me gustaría que aprendamos a ver deficiencias, sé que las más conocidas las sabemos a ver, como nitrógeno, como fósforo, pero por eso no las puse, pero empecemos a poder identificar el resto, y si las podemos ver, en realidad corroborarlas con un análisis de suelo, y vamos a tener un diagnóstico muy claro de la cuestión nutricional en nuestros lotes. Siguiendo con la lógica de esta, bueno, nos fuimos, después de esta recorrida, y de ver las deficiencias, y de haber hecho unos análisis de suelo, fertilizamos. En algún caso con éxito, fíjense, empezamos a ver, como les decía, deficiencias conocidas. No voy a hablar tanto de fertilización con nitrógeno y con fósforo, porque entiendo que está bastante ajustado, pero sí mostrarles cómo sumamos azufre a los programas de fertilización con excelentes resultados, lo vemos siempre deficiente, y empezamos a sumar potasio. Teníamos la experiencia de haber usado potasio en Uruguay, y lo empezamos a usar en Entre Ríos, en principio con muy buen resultado, pero ya les voy a comentar, hay que hacer algún ajuste en el diagnóstico y en la interpretación de los resultados. Bueno, y acá les traigo, fíjense, esto es en la misma localidad de Jung que les mencionaba antes. Empezamos a sumar a la fertilización que hacía el campo y que hacían los productores de una mezcla de 80 kilos de 740-0,
en presiembra, sumar los nutrientes que nosotros empezamos a ver deficientes, o sea, empezar a hacer nutrición balanceada. Acá están las fuentes que empezamos a agregar, con algún nombre comercial, disculpa por eso, pero fíjense, empezamos a usar la misma dosis que ellos aplicaban a la siembra de fósforo, le sumamos, entendíamos que fertilizaban con bajo fósforo, entonces empezamos a sumar otra dosis de la misma fuente, en este caso hacían presiembra y en este caso a la siembra. A eso le sumamos azufre, como yeso en este caso, y a eso le sumamos potasio como cloruro de potasio. Fíjense cómo logramos aumentar los rendimientos, llegamos a aumentar los rendimientos hasta un 80%, en esto empezamos a hacer ensayos y después fuimos al lote y empezamos a medir en ensayos de campo realmente esta variación. Pero bueno, lo que nos empezó a pasar es que en otros lotes del mismo campo no tuvimos esa respuesta, contrariamente nos rendía menos o no habría gran diferencia. Y entonces, bueno, nos volvimos a replantear las cosas y tratamos de ajustar un poquito la cuestión nutricional y empezar a interpretarlo mejor. Es así que les muestro, miren, empezamos a hacer más análisis, estos son distintos lotes, y empezamos a ver grandes diferencias. Grandes diferencias, acá yo se las separé y se las marqué en rojo, empezamos a ver grandes diferencias en pH, grandes diferencias en capacidad de intercambio catiónico, había lotes más franco-arenosos, y otros muy pesados, con mayor contenido de arcilla. En función del cambio de la SIC, nos cambiaban todos los porcentajes de saturación de los cationes. Teníamos mucha diferencia en esos suelos más sueltos y más arenosos, lógicamente que sucediera así, menores tenores de materia orgánica, ¿sí? En relación al resto. Empezamos a ver... Sí, perdón. Discúlpame, te interrumpo, era para recordarte del tema del tiempo, te quedan 10 minutos. Ok, bueno, dale, voy a ir un poquito gracias. más rápido entonces. Bueno, veíamos diferencia en los cationes, empezamos a ver, fíjense, la deficiencia de azufre generalizada en todos los análisis, y empezamos a ver que en algunos había deficiencia de manganeso, en otros no, y todos los lotes estaban deficientes de zinc, y alguna variación en cobre de unos lotes que tenían deficiencia, que no tenían deficiencia. Para simplificarlo, lo que empezamos a ver es que había algunos parámetros que, sin meternos en los micros, que caracterizaban distintos ambientes, pH, materia orgánica, fósforo, potasio y SIC. Y bueno, un poquito explorando un poquito más, y siendo que, por ejemplo, Uruguay tenía muy bien caracterizados los grupos de suelo por los mapas de la CONIAT, empezamos a ver cómo cambiaba en función si era algiudol, vertisol y demás, y los porcentajes de arcilla que tenía, la capacidad de intercambio catiónico y los porcentajes de potasio intercambiable, fíjense, en función del tipo de arcilla que tuviera. Y entonces lo que tratamos de hacer es tratar de interpretar diferente lo que veníamos haciendo hasta ese momento. Un repaso, en parte, saber qué es la capacidad de intercambio. La capacidad de intercambio catiónico es justamente la capacidad que tiene el suelo de intercambiar cationes. Esto depende fundamentalmente de la materia orgánica de las arcillas. Mientras más materia orgánica y más arcilla tenga, mayor es la capacidad de intercambio catiónico. Y el porcentaje de saturación de base es qué porcentaje de toda esta capacidad está ocupado por cationes, ¿sí? Fundamentalmente de los cationes que hablamos siempre son potasio, calcio, magnesio y sodio. Fíjense que cuando empezamos a ver esto y empezamos a prestar atención a la capacidad de intercambio catiónico que teníamos en cada uno de los tipos de suelo en los que trabajábamos, empezamos a entender muchísimas cosas. Acá les grafico, abajo en el gráfico se ve claro, como por ejemplo en el caso del fósforo, los rangos son diferentes en función de la capacidad de intercambio. Lógico, ¿no? Si sabemos que las arcillas nos interfieren y nos absorben fósforo, los que tengan más arcilla, lo vamos a ver que van a interaccionar diferente de suelos que son más arenosos o más francos y que tienen menor capacidad de intercambio. Nos sirvió muchísimo utilizar el método para fertilizar con fósforo que promovía la Universidad de Entre Ríos, donde en realidad se buscaba un valor en parte por millón de suelo, de parte por millón de fósforo que querría tener el suelo y en los que los cultivos expresaran todo su potencial. Por ejemplo, en este caso 25 partes por millón. Este era el que el análisis del suelo me daba, por ejemplo, 10 partes por millón de fósforo,
y tener en cuenta el valor de dosis equivalente, que dependía del índice de retención que tengo de fósforo en el suelo, que está muy relacionado con la capacidad de intercambio catiónico que tengo. Por ejemplo, en esto, si yo quiero tener, o en función del rango de la capacidad de intercambio catiónico que tengo, quiero tener un suelo que tenga 25 partes por millón y tengo 10, tengo que hacer esta cuenta, 25 partes por millón menos 10 por 3,2, que es la dosis equivalente, esto quiere decir la cantidad de fertilizante que tengo que aplicar para aumentar en una parte por millón, en 15 centímetros del suelo, el valor de fósforo, me da un valor de 48 kilos de fósforo elemento, y eso lo puedo transformar en una fuente fertilizante. En este caso me da 240 kilos de fosfato diamónico. Cuando nosotros empezamos a utilizar este método, y empezamos a tener en claro la capacidad de intercambio catiónico que teníamos en cada suelo que teníamos que recomendar, ajustamos muy bien el tema de fósforo. En esta misma línea, lo que nos empezó a pasar es que si la capacidad de intercambio catiónico incidía tan claramente en los cationes potasio, calcio y magnesio, tenía que estar relacionado de la misma forma, y es así, mira, acá les graficamos. Nosotros siempre trabajábamos con una referencia y sabiendo que los porcentajes de saturación tenían que estar dentro de estos rangos, pero fíjense cómo en función de la SIC que yo tenga, estos rangos varían. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener en claro la SIC y utilizar los rangos que me corresponden para cada capacidad de intercambio catiónico que tengo en mi suelo, en mi lote y en mi ambiente. Espero esto esté claro. Tengo que ir a lo mejor un poco más rápido porque el tiempo no me lo permite, pero lo mismo ocurre con los tenores de potasio, calcio y magnesio. Les voy a mostrar un ejemplo en el que ajustamos esto para una situación de Uruguay. Yo esto se los voy a dejar después en un material, pero estas son todas las relaciones que tendríamos que tener en cuenta para fertilizar bien con potasio, calcio y magnesio. Tengo que tener en claro el porcentaje de saturación de bases, que a un mayor de 90% está saturado, la relación entre calcio y magnesio, esto es, qué relación hay entre uno y otro. Si tengo mucho de uno, puedo promover una deficiencia del otro. ¿Esto es por qué? Porque potasio, calcio y magnesio la planta los absorbe con los mismos métodos de absorción. Entonces compiten entre ellos para absorber. Entonces tengo que tener en claro la relación que hay entre cada uno de ellos. Por más que a mí los valores de suelo me den bien, tengo que tener en claro esta relación porque si no, uno puede inducir una deficiencia del otro. Y bueno, para ir a un caso particular y no extenderme mucho en este tema, por ejemplo, nosotros hasta el momento en este campo, para el tema del potasio, manejábamos 0,4 miliequivalentes cada 100 gramos, como un valor, como un rango de potasio por debajo del cual teníamos que fertilizar. Fíjense, acá están todos los puntos de los análisis que hacíamos en este cliente. Y fíjense el rango de SIC que tenía, es muy amplio. ¿Qué empezamos a ver? Bueno, que los resultados no eran erráticos, y cuando empezamos a entender que en realidad lo que teníamos que fertilizar eran aquellos lotes que tuvieran baja SIC y baja concentración o bajos valores de potasio, ahí mejoramos muchísimo las respuestas, ¿sí? Fíjense que había un 45% del total, un 49% del total, la mitad de las muestras que estaban en este rango, y con esto empezamos a fertilizar. Este rango superior, por arriba de esto, no íbamos a tener respuesta en las fertilizaciones. Sí empezamos a ver que con capacidades de intercambio muy altas y valores bajos de potasio podíamos tener dos situaciones en las cuales teníamos que o aplicar mucho potasio para tener una respuesta. En este caso, por ejemplo, puede ser un caso de la situación de Entre Ríos, donde empezamos a hacer aplicaciones vía foliar de potasio con muy buenos resultados, porque en realidad lo que veíamos es que era tan alta la SIC que si poníamos potasio en el suelo lo retenía, y aún así el cultivo necesitaba, porque estaba por debajo, pero bueno, esta situación hay que explorarla un poquito más. Para incorporar un poco el resto de los nutrientes, pensemos, este es el ciclo del cultivo de trigo, ustedes conocen las curvas, y un poco voy a hablar de fertilización de nitrógeno, cómo son el número de macollo, por ejemplo, cómo se modifica a lo largo del ciclo fenológico del cultivo, el número de espigas, ¿sí? Que aumenta en un momento, después se mantiene estable, y después el número de granos y el peso de los granos. En función de esto nosotros tenemos tenemos que saber qué porcentaje de esto está siendo absorbido por el cultivo y hasta qué momento. Fíjense que el 60% de los nutrientes se absorben
hasta prefloración. En el caso del nitrógeno, 85%, 75% de fósforo, 90% del potasio. Es lo que les decía recién. Siempre pensamos que para el caso del nitrógeno, mucho de lo que aplicáramos temprano iba a rendimiento y después iba sí o sí a proteína. Esto no es tan así, se los voy a mostrar después. Para las fertilizaciones, empezamos a revisar la bibliografía y empezamos a ver que los requerimientos estaban publicados muchísimo, pero bueno, los medimos para corroborar esto, y la verdad, para hacer un resumen, lo que vimos es que encontramos mucha diferencia en relación a fósforo. Para nosotros en Uruguay empezamos a ver que en realidad el requerimiento por tonelada de fósforo era menor al que decía la bibliografía. Y en micronutrientes vimos una gran diferencia, ¿sí? Empezamos a ver que en realidad en hierro era mucho más de lo que se decía, manganeso también, bueno, y etcétera. Así ocurría. Para el caso del zinc estábamos bastante bien, pero había una gran variación en el resto de los cultivos. Se los traigo a colación porque a lo mejor se puede ajustar un poquito una nutrición balanceada con algún requerimiento diferente, o por lo menos se los propongo medir. No quiero entrar en el tema materia orgánica, pero como les decía, sí quiero que empiecen a tener en cuenta el tema de la mineralización, porque tienen todavía, tanto Entre Ríos como Uruguay, altos porcentajes de materia orgánica, dependiendo del tipo de suelo, pero todavía los tienen. Fundamentalmente Uruguay, que todavía tiene gran cantidad de lotes que son mixtos o ganaderos. Entonces, fíjense, un 2,8% de la materia orgánica aportaría esta cantidad de nutrientes. 1.700 kilos de carbono, 160 kilos de nitrógeno, 18 de fósforo y 12 de azufre. ¿Sí? Yo creo que nosotros lo empezamos a tener en cuenta en los planes de fertilización, fundamentalmente nitrogenada, con muy buenos resultados. Entiendo que el NAN, la determinación que se hace para estimar nitrógeno potencialmente mineralizable, es muy bueno, y propongo que lo empiecen a tener en cuenta en las fertilizaciones nitrogenadas. Hablando de fertilización nitrogenada, empezamos a ver esto que les decíamos. Entendemos que todos los nutrientes, pero fundamentalmente el nitrógeno en trigo, habría que aplicarlos, dividir las aplicaciones en la mayor cantidad de veces que se pudiera. Fíjense que al final nosotros proponemos que para aplicar nitrógeno en trigo los momentos pueden ser a la siembra, al macollaje, hoja bandera, y en antesis o en formación de granos para proteína. En la medida que se pueden ir separando y dividiendo las aplicaciones de nitrógeno, hemos visto que mejora muchísimo la eficiencia en el uso del nitrógeno. Esto, por supuesto, va a depender de la cuestión logística, operativa y del año que nos toque. Sabemos que en alguna zona llueve y no podemos entrar a los lotes para refertilizar, entonces mucha gente que tiene mucha superficie, se juega por la fertilización a la siembra. Entendemos nosotros que clavar toda la inversión que hacemos en nitrógeno al inicio, tanto en Entre Ríos como en Uruguay, es un riesgo, entonces proponemos dividirla, siendo que empezamos a ver que, y les traigo algún dato a colación, empezamos a ver que si hacíamos aplicaciones tardías de nitrógeno, no siempre iba proteína, sino que todavía se mejoraba rendimiento, entonces todavía tenemos esa alternativa, y hay productos, y hay opciones para hacerlo. Y a esto es lo que quiero referirme ahora. Les cuento simplemente, estas son las curvas de respuesta de nitrógeno, ¿sí? En función del rendimiento, 140 unidades de N, 130, en función del objetivo de rinde. Y les cuento las aplicaciones foliares que empezamos a hacer en trigo, como les decía recién, fíjense cómo aumentan los rendimientos cuando hacemos, estas son aplicaciones foliares con diferentes fuentes en antesis. No solo aumentamos los rendimientos, sino que aumentamos los contenidos de los tenores de proteína. Aplicamos distintas cosas y les propongo en eso empezar a probarlas. Empezamos a probar fuentes foliares de nitrógeno. Mientras más contenido de nitrógeno tengan, mejor. Empezamos a probar fuentes que tenían 20, 25% de concentración, con muy buenos resultados. A eso le sumamos aminoácidos, que empezamos a ver que mejoraba la performance de esos productos. Y empezamos a aplicar también hormonas y vimos que los efectos son excelentes. ¿Sí? Sí o sí tiene que tener, si combinamos la hormona, por ejemplo, con fuentes que tengan altos contenidos de nitrógeno, mejoraba muchísimo los tenores de proteína.
En fin, y para terminar y para hacer un resumen y que esto no quede, disperso, les digo, en fósforo, otra vez, análisis de suelo, tener en cuenta la capacidad de intercambio catiónico y ajustar por rango en función del tipo de suelo que yo tenga. El método que les proponía de buscar partes por millón de suelo final es muy bueno. Wenceslao, Potasio, sí, perdón, Agustín. 3 minutos. Sí, no, Ok, es para que ya ya vayas redondeando. Dale, estoy terminando, sí. bárbaro. En relación al potasio me extendí bastante, creo que quedó claro, tengo que tener en cuenta la capacidad de intercambio por análisis y la relación con el resto de los cationes. En azufre, el mismo concepto que utilizamos en pampa húmeda sirve, el de ambiente deficiente de azufre. Esto quiere decir bajo valor de sulfato, baja materia orgánica, acuérdense que parte del azufre viene de la eliminación de la materia orgánica. Lotes de muchos años de agricultura y monocultivo de soja, por ejemplo, son ambientes deficientes de azufre. Metan azufre en forma en los trigos, van a haber grandes respuestas. Hay un tema de fuente a lo mejor que en otro momento tendríamos que tocar. Zinc, gente, sin duda, si ven deficiencias, una parte por millón de TPA o 4 o por debajo de 4 de Melich 3, apliquen zinc, van a ver que es una práctica muy simple de aplicar. Les recomiendo los tratamientos de semilla y o los de foliares, son muy buenos los resultados, y como les decía antes, en realidad potencia todo el resto de las fertilizaciones con macro que estoy haciendo. Y finalmente el boro, nosotros empezamos a ver grandes deficiencias de boro, se los decía, relacionado a textura más suelta y más arenosa, de SIC más bajas, y pH a lo mejor un poquito más ácidos, y valores por debajo de una parte por millón. Boro la verdad es que se recomienda en incorporación, no sé si tanto en trigo, pero más en soja. Y sí o sí quiero hacer un último punto en lo que les decía al inicio. Fíjense, miren raíces, promueven el desarrollo radicular de los trigos, fundamentalmente en los ambientes en que ustedes manejan. Lo que hemos visto es que cualquier cosa que aumente el desarrollo radicular redunda en una mejor producción, sin duda. Tengan en cuenta entonces fósforo, zinc, todo producto hormonal que tenga una buena relación zinc-auxina es un golazo, ¿sí? Y empecemos a ver justamente el tema microorganismos, empecemos a tenerlo en cuenta y utilizar productos en relación a esto. Bueno, Agustín, termina. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, Wenceslao, muy claro todo. Muchas gracias por compartirnos todo el conocimiento y todos los datos que tenés en la zona. Si querés vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas, ¿sí? Okay, Que fueron sí. llegando. Sí. La primera dice, en el suelo la interacción fósforo-zinc es negativa, ¿sí? El antagonismo como lo estuviste mencionando. Entonces la aplicación foliar de zinc, ¿sería la forma más eficiente? ¿O cuál crees que sería Sí, a ver, en realidad, sabiendo esto, por eso es que lo mencionaba, me parece importante primero saberlo, esa interacción sabemos que es negativa, entonces, sabiendo eso, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a utilizar la aplicación de fertilizante a suelo, tener en cuenta que tenemos que poner más cantidad para que una parte de eso quede retenido, pero algo llegue al cultivo. Teniendo la opción de aplicarlo a semilla o aplicarlo foliar sin esa interacción, a mi criterio es la mejor opción. Y no paso por ese proceso, pero digamos las dos opciones son válidas y las dos opciones se usan, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y qué interacción existe, otra pregunta, entre el balance de nutrientes y la sanidad de los cultivos? ¿Qué Ok, relación ves? bueno, mirá, bárbaro, no me dio el tiempo para presentarlo, pero hemos visto que en trigo, cuando aplicábamos cloruro de potasio, no solamente mejoraban los rendimientos, sino que veíamos que la cuestión sanitaria de los trigos, y nos pasaba lo mismo en cebada, mejoraban. Esto es bastante conocido, cómo a través del uso de cloruro de potasio mejoramos la sanidad en los cultivos. Hay una discusión ahí si es por potasio o es por cloro, ¿sí? Hay muchos trabajos que indicarían que es por cloro, y en realidad sería lógico pensarlo porque el cloro participa en parte en el ciclo del nitrógeno, y lo que haría es que parte del nitrógeno es que está acumulado y que en realidad es el sustrato de muchas enfermedades fúngicas. Si el cloro participa ahí, evitaría en parte ese sustrato esté para las enfermedades fúngicas y mejoraría la sanidad. Pero sí, vemos, por ejemplo, para este caso, cloruro de potasio mejora no solo los rindes, sino la sanidad. O a lo mejor mejora los rindes por la cuestión sanitaria, ¿no?
Ujú. No lo tenemos muy claro todavía. Bien. Otra pregunta que llegó dice, ¿cómo calcularías la dosis de fertilizantes a aplicar en relación a la retención de fósforo para aquellos fertilizantes que tienen mayor eficiencia de uso del nutriente? Los quelatados, protegidos, los microgranulados. ¿Cómo Ok. calcularías ahí el... Bueno, en realidad el concepto y lo que propuse de fertilización fosfateada con un objetivo de partes por millón a llegar en suelo, en función de la capacidad de intercambio, espero haya quedado clara, Ujú. es para las fuentes más tradicionales que se utilizan, ¿sí? Lo que se llama commodity, podemos hablar de un MAP, de un DAP, de unas mezclas, digamos, nitrógeno-fosforadas. Sí se ha logrado mejorar muchísimo esa eficiencia, por ejemplo, con los microgranulados. Tenemos mucha experiencia con eso, lo hemos probado muchísimo. El microgranulado lo que nos ha permitido es dos cosas. Primero, ubicarlo junto con la semilla, entonces mejorar esa intercepción que hace la raíz inmediatamente del, del nutriente. Y aparte, Bueno, me parece que se le cortó, acá me están diciendo que se le cortó la transmisión a Wenceslao. Sí, me parece que sí. Bueno, lo que vamos a hacer entonces va a ser acercarle a Wenceslao las preguntas que nos quedaron. Quedaron un par de preguntas para que él responda. Se las vamos a acercar por mail, ¿sí? Se las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Bueno, también queremos agradecerles entonces una vez más por haberse acercado a esta capacitación e invitarlos mañana a una capacitación que vamos a tener sobre neurociencia con Stanislao Berger, que es una capacitación bastante distinta, ¿sí? No técnica apuntada a los cultivos, sino más bien a cómo poder afrontar esta situación de que nos toca atravesar con la cuarentena, vista desde la neurociencia. Así que bueno, quedan todos invitados, pueden acercarse a nuestras redes sociales para poder inscribirse. Muchas gracias y vamos a estar respondiendo las preguntas que quedaron pendientes.